Ya, vamos a analizar entonces la pauta de la evaluación 5 de, creo que el año pasado o el año antepasado, no me acuerdo. Ya, principalmente aparece, bueno, en el problema número 1 corresponde a aplicaciones, ¿ya? Dice, en la empresa Foods, el químico a cargo del cultivo de levaduras en un medio nutritivo determina el número de ascomicetos, así como poniéndole harto lenguaje complejo, ADT, presentes al cabo de t días, usando el modelo funcional ADT igual a 100 multiplicado por el logaritmo natural de E más 2t. Esto que está acá representa el número de esa sustancia, que no la voy a nombrar de nuevo, al cabo de t días. ¿De acuerdo? Este es el modelo que nos da ese valor. ¿De acuerdo? Ya, aquí no hay magnitudes en juego, por lo tanto no es como los ejercicios que hicimos nosotros, donde había que pensar si estaba en miles de pesos, en millones de pesos, o millones de pesos, o de dólares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, determinar el número de esa sustancia con el que se inicia el cultivo. Entonces, lo que en el fondo, cuando hablamos del inicio del experimento, el inicio de alguna acción, estamos hablando cuando t vale 0. Siempre es así, ¿de acuerdo? A menos que se indique lo contrario en el enunciado general. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente acá es reemplazar, en vez de la t, poner un 0. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que calcular a de 0. A evaluado en 0 va a ser 100 por el logaritmo natural de e más 2 por 0, ¿no es cierto? Va a ser 100 multiplicado por el logaritmo natural de e. Saquen calculadora. A ver, hay dos formas de, por ejemplo, sacar el logaritmo natural de e. Una es tomando calculadora. Yo necesito, estimados, que ustedes tomen la calculadora, porque si cometen algún error, es mejor que lo cometan ahora, antes de la prueba. Logaritmo, acuérdense ustedes que nosotros habíamos visto que el logaritmo natural de e elevado a algo, esto es igual al algo, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros tenemos acá el logaritmo natural de e, este es e elevado a 1, ¿se fijan? E elevado a 1. Por lo tanto, logaritmo natural, como es la función inversa de la exponencial, logaritmo natural de e elevado a 1, esto va a ser 1, que es el 1 que está acá arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos va a quedar 100 por 1, o sea, 100. Por lo tanto, ojo, tienen que, bueno, en el caso que fuese una prueba de desarrollo, ustedes en los problemas de enunciado tienen que escribir con palabras el resultado final. Por lo tanto, van a la pregunta y como dice, determinar el número de ascomicetos con el que se inicia el cultivo, entonces la respuesta es el cultivo se inicia con 100 ascomicetos. ¿De acuerdo? ¿Ya? No basta con hacer esto y anotar este numerito. Bien, en la pregunta B, si hay alguna pregunta, yo les pido que tenemos tiempo, así que me pregunten al tiro. ¿Ya? También en caso de que a alguien se le ocurra una forma distinta, me la dice, y ahí analizamos si es que tiene sentido o no tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque esta es, cuando nosotros hablamos y entregamos a ustedes propuestas de pautas, que a veces puede que hayan estudiantes que lo hagan de otra manera, y obviamente ahí hay que usar criterio para determinar si lo que hicieron está correcto o no, ¿de acuerdo? Ya, en la pregunta B dice, ¿al cabo de cuántos días se logra tener como mínimo 800 ascomicetos? Entonces uno dice, bueno, fíjese que la pregunta es, ¿a cabo de cuántos días? O sea, nos están preguntando por el tiempo, por T. Entonces la pregunta en el fondo es, ¿cuánto vale T para obtener como mínimo 800 ascomicetos? ¿De acuerdo? Cuando en el enunciado dice máximo o mínimo, uno al tiro tiene que pensar en una inecuación, ¿de acuerdo? Porque algo dice como mínimo, o sea que a lo menos vamos a tener 800 ascomicetos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué valor de t? A de t es mayor o igual que 800, ¿cierto? Porque 800 es lo menos que puede tener, por esto es mayor o igual que 800, o sea, podría ser 800, 801, 802, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, A de t tiene que ser mayor o igual que 800. ¿Ok? Bien.
Entonces, ¿cuánto vale t para que se cumpla esta condición? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la expresión a de t, que corresponde a esto que está acá, mayor o igual que 800. Fíjense que esta que está acá corresponde a una inecuación donde la incógnita está dentro del argumento de un logaritmo, ¿ya? Entonces, para encontrar lo que está dentro, primero dejamos solito el logaritmo natural. Este 100 pasa dividiendo el 800, nos queda logaritmo natural de e más 2t mayor o igual que 8, y fíjense que acá, como la incógnita está dentro del logaritmo natural, lo que tenemos que hacer, dado que el logaritmo natural de e elevado a algo es algo, y e elevado al logaritmo natural de algo, de otra expresión, también es igual a esto es porque una es la función inversa de la otra, este lo he anotado como 3 veces en distintas clases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá, en esta expresión, para bajar el argumento, sacar el argumento? Como es logaritmo natural de esto, tenemos que aplicar e a ambos lados. Aplicamos e a ambos lados y nos va a quedar e elevado al logaritmo natural de algo, fíjense, e elevado al logaritmo natural de algo, nos queda el algo, mayor o igual que e elevado a 8. ¿Se fijan? Por lo tanto, a partir de acá, pasamos para el otro lado y nos queda que t va a ser mayor o igual que e elevado a 8 menos e partido por 2. Entonces, saquen la calculadora y pongan, hay una tecla que dice logaritmo natural, pero en la parte superior en amarillo dice e elevado a x. Entonces pongan Shift o Alt, esa tecla elevado a 8, cierre paréntesis, menos, de nuevo la misma tecla, Shift, logaritmo natural, o sea, Shift para que se active la E, ¿de acuerdo? ¿Ok? Menos E elevado a 1, entre paréntesis el 1, igual, y eso dividido por 2. Y eso les queda 1489,12 aproximadamente, ¿de acuerdo? Cuando en la pregunta dice al cabo de cuántos días, vamos a hablar, serían 1489,12 días, pero obviamente esto lo aproximamos a 1490 días para hablar de días enteros, íntegros, ¿de acuerdo? Si en las alternativas apareciera 1489,12 y aparece 1490, dado que los días, por ejemplo, uno sin problemas podría decir, a ver, supongamos, 1,5 días. ¿A qué equivale 1,5 días? A un día, que son 24 horas, más 0,5 días. 0,5 días equivale a la mitad del día, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería un día y 12 horas. O sea, esto que está acá es un día y 12 horas, ¿cierto? ¿Esto tiene sentido? Sí, tiene sentido. Por lo tanto, esto que está escrito acá también tiene sentido. 1489,12 serían 1489 días más 0,12 días. Fíjense, uno podría escribir, si uno quisiera, por ejemplo, llevar esto a cantidad de horas. Este es un ejercicio interesante. Déjenme pasarlo, porque en la alternativa ustedes saben que podría aparecer la respuesta, por ejemplo, en días o en cantidad de horas, y ustedes tienen que ser capaces de ver la equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos, que no apareciera, por ejemplo, este valor, que es, a ver, 1489,12 días, ¿esto a qué equivale? En horas. Bueno, van a ser las 1489 días multiplicado por 24 horas, ¿no es cierto? Y eso nos da 1489 multiplicado por 24, eso nos da 35,736, o sea, 1, 2, 3, 4. 35.736 horas, ¿cierto? Y 0,12 días, o sea, un día
son 24 horas, ¿cierto? Por lo tanto, 0,12 días, que es lo que tenemos que calcular, ¿no es cierto? Son los 0,12 que nos faltan, son X horas. Entonces, X va a ser 0,12 multiplicado por 24, dividido por 1, obviamente. Y eso nos da 0,12 multiplicado por 24, y eso nos da 2,88 horas. ¿Ya? Como tiene que estar en horas, lo vamos a dejar ahí nomás, porque si no tendríamos que calcular a cuántos minutos equivalen esto que está acá, y ya nos ponemos demasiado finos. Estamos en horas nomás. Por lo tanto, van a ser los 35.736 más, o sea, 35.736 más 2,88. Y esto sería la cantidad que va ahí en horas. Ya, o sea, serían 37, bueno, hay que 35.000, o sea, serían 35.736, perdón, 738, ¿cierto? Al sumarle las 2 horas con 88,88 horas. ¿Ya? Supongamos que no apareciera dentro de las alternativas en la magnitud de los días. ¿Ok? Ya, volvamos a nuestra prueba. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ya, esa es la respuesta de la B. Y en la C, definir la función inversa del modelo funcional y determinar a la menos 1 de t. ¿Ya? A ver, antes de definir una función inversa, uno tiene que definir de dónde a dónde está definida, ¿de acuerdo? Uno no puede llegar a encontrar la expresión que representa la función inversa sin definir su dominio y su recorrido. ¿Ya? Para encontrar el dominio y el recorrido de una función inversa, lo primero es que uno tiene que hacer, visualizar cuál es el dominio y el recorrido de la función original. O sea, fíjense acá, la función A, eso siempre se debe hacer cuando uno quiere hablar de función inversa. Miremos acá mismo, en este mismo, acá, a ver, nosotros tenemos acá la función A de t. ¿Cuál es el dominio de la función A de t? ¿Cuál es el dominio de A? Fíjense, esta es nuestra función. El A se mueve ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es el dominio? Acuérdense que toma el t, y en el contexto del problema, t está en días. Por lo tanto, el A iría ¿de dónde a dónde? El dominio es desde el 0 hasta el más infinito, ¿cierto? Porque la cantidad de días obviamente tiene que ser, podría ser 0 días, 1 día, 2 días, 4 días, 2,5 días, etc. ¿Hasta dónde? ¿Y a dónde va a parar este número que está acá? Eso puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿Los reales? ¿Cómo? ¿A los reales? ¿A los reales? ¿Será a los reales? No sé. Una primera idea sería que fuera a parar a todos los reales, pero nosotros tenemos que cerciorarnos que aquí se generan todos los números reales. ¿Me entiende? Porque no sabemos cuándo esto es positivo, cuándo esto es negativo, tendríamos que analizar esta expresión, ¿no es cierto? Para poder definir de manera precisa cuál es este recorrido. Va a parar a los reales, pero así, digamos, el conjunto de llegada, pero el recorrido específico tenemos que definirlo. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el recorrido de esta función? ¿Se acuerdan cómo encontrar el recorrido? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Como Diga. poniéndolo como y. Exactamente. A esto lo vamos a llamar y, a ver, déjeme escribir la función para que nos vamos a la pizarra. T igual a 100 por el logaritmo natural de e más 2t. Bien. Vamos a irnos a la pizarra para poder encontrar este recorrido. Perdón. Nos vamos a la pizarra. Ya. Tenemos la función a de t
¿Ya? Este es como el I, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para encontrar? Andamos buscando el recorrido de A. Ese es nuestro objetivo. Para encontrar el recorrido, nosotros llamábamos I a esto y despejábamos X en función de Y, pero cuando X era la variable que corre, pero bueno, en este caso corre T, por lo tanto tenemos que despejar T en función de Y. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar I partido por 100 igual al logaritmo natural de E más 2T. ¿Cierto? ¿Sí? A ver, tengo una pregunta. Antes de seguir trabajando esto, en esta expresión, ¿hay alguna restricción que hacer a la función? Acuérdense que cuando nosotros llegamos y vimos el dominio y dijimos t mayor que 0, pero a lo mejor habría que hacer otra restricción dependiendo de dónde aparezca el t. Si aquí hay, a ver, acuérdense que cuando uno tiene una función, tiene que hacer análisis para poder encontrar, estoy volviendo al dominio. Para encontrar el dominio, nosotros teníamos que analizar qué forma tenía la función. Si la función era una fracción, teníamos que analizar que el denominador tenía que ser distinto de 0. Si la función, la estructura de la función era una raíz donde aparecía un índice par, teníamos que preocuparnos que lo de adentro sea mayor o igual que 0. Y si nuestra función era un logaritmo, o obviamente un logaritmo natural, que es lo mismo, teníamos que preocuparnos que el argumento fuese mayor estricto que 0. En este caso particular de este ejercicio, nosotros tenemos que preocuparnos que esto sea mayor que 0. ¿Y eso es verdad? T mayor que menos E partido por 2. Esto se cumple siempre para todo T mayor que 0. Acuérdense que pusimos que el dominio era desde el 0 en adelante. ¿Sí, no es cierto? ¿Por qué? Porque el número E, acuérdense que es 2,7 no sé qué, es un número positivo, con este menos negativo partido por 2. Como T, habíamos dicho que el dominio de la función era desde el 0 hasta el más infinito. Los números que están acá, aquí en este rango tomamos t, por lo tanto t cumple, que es mayor que menos e partido por 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto no tenemos que hacer ninguna restricción, así que está correcto el dominio que habíamos dicho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si acá, por ejemplo, en el argumento no hubiese dado esto que está acá, nosotros hubiésemos tenido, fíjense, multiplicando por menos 1, nos queda 2t menor que e, habríamos tenido que decir que t necesariamente tiene que ser menor que e medio. Entonces, habríamos tenido el dominio en este escenario, supuesto que yo les pongo acá, esto es como una parte, digamos. En este escenario, el dominio habría sido desde el 0 hasta el e medio, o sea, habría sido desde el 0 hasta el e medio, sin tocarlo. Este hubiese sido el dominio si es que el argumento del logaritmo natural hubiese sido e menos 2t, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que hacer la restricción para sacar el dominio, mirar la estructura de la función que uno está analizando y ver si uno tiene que condicionarla o hacer restricciones. ¿De acuerdo? Bueno, este no es el caso nuestro. Nosotros estamos acá, por lo tanto nuestro dominio está correcto. ¿Ya? Ahora estamos sacando el recorrido. Entonces, fíjense que obviamente tenemos que despejar t en función de i, por lo tanto aquí aplicamos e a ambos lados y nos queda nos queda e elevado a i partido por 100 igual a e elevado al logaritmo natural de e más 2t. Nos queda e elevado a i partido por 100 igual a e elevado al logaritmo natural de algo, nos queda el algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de acá nos va a quedar que t va a ser igual a e elevado a 100, e elevado a 100 y partido por 100, menos e, perdón, perdón, ay, perdón, se me fue hasta la pizarra. Ay, ya, oh, me frío. ¿Estamos de acuerdo con ese despeje? ¿Sí? Sí. Tengo una pregunta. En el despeje que acabamos de hacer,
¿Hay alguna, acá, solo mirando la expresión, ¿hay alguna restricción que tenemos que hacer nosotros? Es una fracción, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que el denominador es distinto de 0, por lo tanto uno mira la expresión y dice, no hay problema. Y uno podría poner al tiro, mirando solo eso y sin ningún análisis más acabado, poner recorrido todos los reales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor de i puede ser cualquier número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa tenemos que analizar una vez que nosotros hemos despejado x en función de y en el fondo? Bueno, en este caso t en función de y. ¿Qué más tenemos que analizar? Que en este caso nos faltaría para poder definir el recorrido real de esta función. Voy a darle unos minutos para que me digan la respuesta. Voy a repetir la pregunta. ¿En qué nos tenemos que fijar? Nosotros dijimos que t es igual a esto. Y a partir de acá podríamos concluir que el recorrido son los reales. Pero hay otra cosa que tenemos que chequear para poder determinar cuál es el recorrido de A de manera precisa. ¿Qué es eso que tenemos que chequear? Fíjense. Diga. Puede ser que como el A no está en los reales, el B tampoco debería estar en todos los reales, ¿o no? No. Fíjense en lo siguiente. El t, ¿dónde vive el t? En el dominio de la función. Acá. ¿Cierto? T pertenece desde el 0 al más infinito. ¿Qué significa eso? Que t es un número mayor o igual que 0. ¿Cierto? Ah, pero ¿qué cosa es t? Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Se fijan? Entonces ahí nos va a dar una restricción para el i. Porque vamos a tener nosotros que esa expresión tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cuándo esa expresión es mayor o igual que 0? Bueno, el 2 pasa multiplicando al 0. Nos queda que e elevado a 100 menos e tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque 2 por 0 es 0. O sea que e elevado a i partido por 100 tiene que ser mayor o igual que e, pasándolo para allá. Entonces aplicamos logaritmo natural y nos va a quedar que i partido por 100 es mayor o igual que 1. O sea que i tiene que ser mayor o igual que 100. Y aquí, listo, nos da el rango, y esto nos indica cuál es el recorrido. Acuérdense que el recorrido se representa por i, y ahí tiene que ser mayor o igual que 100. Por lo tanto, el recorrido de nuestra función original es desde el 100 al más infinito. ¿Ok? ¿Ya? Después ustedes le echan un segundo vistazo a esto. Ya. Luego, nosotros, ¿qué tenemos hasta este minuto? Tenemos que la función a está definida desde el 0 hasta el más infinito, hasta el 100, desde el 100 hasta el más infinito. Este es el dominio de a, de la función a, y este es el recorrido de la función a. Por lo tanto, a la menos 1 se tiene que definir, este tiene que ser el dominio de a la menos 1, pónense que la a la menos 1 va al revés, hasta, desde 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la expresión para a la menos 1? La que habíamos tenido recién, donde a la menos 1 de x bueno, de x o de t o de cualquier parámetro, no sé en el enunciado si lo piden respecto de t, bueno, no importa, la vamos a definir respecto de x. A ver, déjenme mirar el enunciado para ver si se pide a la menos 1 de t, me parece que se pide a la menos 1 de t, a la menos 1 de t, ya, no con x, entonces con t. Okay. A la menos 1 de t, ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Porque habíamos nosotros despejado t en función de i,
y después, a ver, acordémonos que nosotros teníamos esto. Teníamos, que era, si no me equivoco, era t igual a esto partido por 2. Es verdad, ¿no es cierto? Este era el despeje que habíamos hecho. Entonces ahora el t pasa a ser como nuestro i, o sea, en el fondo esto es a la menos 1 de t, y en vez del i lo cambiamos por el t. ¿Se acuerdan que tenemos que hacer ese cambio variable? Por lo tanto, a la menos 1 de t es e elevado a t partido por 100 menos e partido por 2. ¿Ya? Y esa es la expresión que representa la función inversa, cuyo dominio es este y cuyo recorrido es este que está al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Acuérdense que acá, para después cuando estudien, esta se cambia por esta, y este i se convierte en un 3 cuando uno está buscando la función inversa. ¿Ya? ¿Ok? Preguntas. ¿Ya? Fíjense, ahí está toda la cosa, ahí está definido. Y ahí está la expresión que representa la función inversa, lo mismo que habíamos hecho nosotros. ¿Ok? Ya. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ya, perfecto. Sigamos. En la pregunta 2, fíjense, estimados, que será una sola pregunta. Ya. Pregunta 2. Dice, también otra aplicación. Dice, un medicamento inmunosupresor de alta gama llamado micofenolato de mofetil. A pesar cuando uno pone como palabra difícil, porque como uno que le complican la vida además con las palabras, es como demasiado. Ya, no importa, un medicamento comienza a hacer efecto a partir del segundo día de tratamiento. ¿Ya? O sea, uno toma el medicamento hoy día, parte el tratamiento hoy día, y hoy día que es día jueves, o sea, recién comienza a hacer efecto el día sábado. ¿De acuerdo? ¿Ya? La función F modela la cantidad de componente químico en el cuerpo del paciente en función de los días transcurridos. X, o sea, X es la cantidad de días que han pasado, y está dada por esta fórmula, que corresponde a una función rama, que nos dice que si X es menor o igual que 4, o sea, si el número de días que ha transcurrido es menor o igual que 4, hay que usar esta fórmula para calcular la cantidad de componente químico que está en el cuerpo, que es 8X menos alfa partido por 3X menos 3. Fíjense que alfa es un parámetro que seguramente vamos a tener que determinar, claro, en la parte A. Y después dice que si el X es un número que es mayor o igual que 4 y es menor o igual que 11, tenemos que usar esta que está acá, X partido por 3 más un tercio, y si X es mayor o igual que 11, tenemos que usar esta otra expresión que es menos X cuadrado partido por 3 más beta partido por 3 por X menos 65 partido por 3. Lo primero que hay que observar acá, que normalmente cuando uno trabaja, uno tiene una función rama, normalmente estos valores están incluidos en una de las ramas, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, si acá en esta, si X menor o igual que 4, aquí tenemos incluido cuando X vale 4, o sea, si nosotros calculáramos F evaluado en 4, por ejemplo, podríamos usar esta, ¿no es cierto? Pero sucede que también aparece acá cuando X igual a 4, por lo tanto también podríamos usar esta otra, no podemos, ¿de acuerdo? Y lo mismo el 11 tiene que estar incluido en sola, pero en esta función, en esta definición, está aparecido en 2. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros encontremos el alfa y el beta que cumplan con que esta función esté bien definida. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, como nos piden determinar el alfa y el beta, primero, cuando X vale 4, F evaluado en 4, fíjense que nos va a dar este valor, reemplazando en vez del X ponemos un 4, esto tiene que ser igual a que si nosotros tomamos el 4 y lo reemplazamos acá. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces, expresamos la ecuación. F evaluado en 4, usando esta, nos queda esto. Y F evaluado en 4, que también lo podemos tomar como esta, sería esto que está acá. Y haciendo el despeje, digamos, algebraico, esta ecuación simple,
nos queda que el escalar alfa vale 17. ¿Ya? Después, en el otro punto extremo de la función rama, que sería el 11, ¿cuánto sería f evaluado en 11? Bueno, va a ser 11 partido por 3, porque el 11 está incluido en esta rama, por lo tanto ocupamos esta, perdón, en esta condición, por lo tanto ocupamos esta, sería 11 partido por 3 más 1/3, pero a la vez, f evaluado en 11 también es igual a menos 11 al cuadrado partido por 3, más beta partido por 3 por 11, menos 65 partido por 3. Por lo tanto, como esto es el número que da acá, tiene que ser igual al número que da acá abajo, establecemos la ecuación y despejamos, y nos queda beta igual a 18. ¿Ya? Por lo tanto, el alfa vale 17 y el beta vale 18. En la parte B dice f evaluado en 4 más f evaluado en 5, en 11, perdón. Como ya tenemos el alfa y el beta, simplemente reemplazamos los valores. ¿Cuánto es f evaluado en 4? Nos da esto, más f evaluado en 11, nos da esto, nos queda 17 partido por 3. Esto es como facilita. ¿Ya? Es solo reemplazar allá en la ecuación. A partir, y aquí hay otra pregunta, esta pregunta es interesante, dice, ¿a partir de qué día el paciente, ya no presenta el componente en el cuerpo? O sea, se supone que ya comenzó el tratamiento, entonces nosotros tenemos que analizar para qué valor de X hay un momento en que f de X se hace 0. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros si esta función fuese una función simple sería fácil, ¿no es cierto? Tomamos la f de x, igualamos a 0 y despejamos la x. Pero sucede que nuestra f de x es una función rama, ¿cierto? Entonces, ojo, aquí viene una parte interesante que pasó, que los estudiantes acá empezaron a trabajar, y se olvidaron del enunciado general. En el enunciado general, y eso es algo que es importante indicarlo, en cada una de estas preguntas, pregunta A, dice terminal alfabeta, pum, y ustedes se van y vuelven a leer el enunciado general. ¿Hay alguna información que aparezca acá en las palabritas, en el enunciado general, que me pueda servir? En la pregunta B, lo mismo, enunciado general. Y en la pregunta C, enunciado general. Entonces, fíjense que en el enunciado general dice, el comienza a hacer efecto a partir del segundo día. Entonces nosotros acá, cuando dice que X es menor o igual que 4 en esta rama, tiene sentido esto cuando está entre 0 y 4 nomás, perdón, cuando está entre 2 y 4. ¿Se fija? Por eso el X se toma entre 2 y 4, porque a partir del segundo día empieza a haber efecto. Después dice cuando X está entre 4 y 11, y después cuando X está entre 11 y más infinito. Como tenemos los valores del alfa y el beta, los reemplazamos acá y nos va a quedar esta expresión. La función, en estricto rigor, es esta que está acá. Y después, bueno, porque nos saltamos un paso, nosotros igualamos cada uno de estos párrafos a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver primero esta ecuación y vamos a encontrar el o los valores de X que satisfacen esta ecuación, y cuando los tengamos tenemos que analizar si esos X pertenecen o no pertenecen a este intervalo. Si los X que encontramos acá, bueno, en este caso que es X, nos va a dar X igual a 17 partido por 8, tomando calculadora, ¿cuánto es 17 dividido en 8? 17 dividido en 8 nos da 2,125. ¿Ese numerito pertenece a este intervalo? Sí. Por lo tanto, esa va a ser una solución. Si el X que arroja acá no está en este intervalo, ese valor no es solución. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a hacer para cada uno de estos ítems. Vamos a resolver esta ecuación, vamos a ver si el X está en este intervalo y es solución. Vamos a resolver en este caso es una ecuación de segundo grado. Resolvemos la ecuación y vemos si está en este intervalo. Si no está en el intervalo, no es solución, ¿ya? Que es lo que aparece escrito acá. Entonces, en la primera, está en el intervalo, ¿ya? Pero ojo,
que se supone que x igual a 17 partido por 8. A ver, cuando nosotros consideramos x igual a 17 partido por 8, está en el intervalo, ¿no es cierto? En el cuarto día, 5/3, el paciente va a tener componente, por lo tanto, el extremo 4 no es una solución. En la segunda ecuación, nos queda x igual a -1, pero -1 obviamente no está en este intervalo, por lo tanto no es solución. ¿Qué pasa con la tercera? Nos arroja estos dos valores, que son 13 y 5, y el único que está en el intervalo es el 13. Por lo tanto, el paciente ya no presenta medicamento a partir del día 13. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Dice, ¿en qué día la cantidad del componente químico en el cuerpo del paciente es máximo? Entonces, ojo con esto, porque esto que aparece acá es un análisis de función creciente y función decreciente, por separado. A ver, esto que está acá, ¿qué cosa es? Entonces ustedes, ¿qué deberían hacer como en estricto rigor? Perdón, acá. Fíjense, esta función ustedes tienen que analizar. Dicen qué día la cantidad de componente químico en el cuerpo del paciente es máximo. Entonces, ustedes toman esta función, que es la función, que es la función f sub 1 de x es igual a 8x menos 17 partido por 3x menos 3. Esta función que está acá, ustedes que la miran y al tiro se dan cuenta que es una función racional. Por lo tanto, deberían hacer el análisis en la gráfica de una función racional, ¿cierto? Una vez que ustedes hagan la gráfica de esta función racional, se van a dar cuenta que esta función en este intervalo, porque obviamente solamente nos interesa analizar esto en el intervalo donde estamos considerando este pedacito de función, la función es creciente, ¿de acuerdo? Después tomamos esta otra función, obviamente en el intervalo donde está definida, y es una función lineal. Fíjense que esta función que es lineal, lo que acompaña a x es 1/3. Cuando la pendiente, que es lo que acompaña a x, es un número positivo, significa que la recta va hacia arriba, o sea, es una recta y por lo tanto esta función es creciente, ¿cierto? En todo su dominio. Después analizamos qué es lo que pasa con esta que está acá. Vemos el gráfico y nos vamos a dar cuenta analizando el gráfico, que es el trabajo que yo les encargo que ustedes realicen, porque van a practicar función racional, practican función lineal y practican parábola. Esta que está acá, fíjense que, ¿se acuerdan que para hacer la gráfica de una función, de una parábola, ustedes analizan el A, en este caso el A es menos 1/3, ¿cierto? Que es menor que 0, por lo tanto saben que la parábola abre hacia abajo, convexa o cóncava hacia abajo, o tiene concavidad negativa. ¿De acuerdo? Y pueden sacar el vértice de esta que está acá, acuérdense con la fórmula menos b partido por 2a, f evaluado en menos b partido por 2a para ubicar el vértice. Entonces se van a dar cuenta que esta función va a tener un vértice en el punto x igual a 9, pero 9 no está en el intervalo. Acuérdense que esta función la estamos analizando y tenemos que mirar si es creciente o decreciente solamente en este intervalo. Por lo tanto, una vez que ustedes tengan graficada esta función, van a observar que en el punto 9 no está en este intervalo. ¿Ya? Y cuando hagan la gráfica, se supone que va y después decrece. Por lo tanto, acá, en este intervalo, se van a dar cuenta que la función es decreciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podemos analizar nosotros después de haber hecho ustedes? Yo lo que les sugiero es que hagan la gráfica de las tres y analicen el pedacito de la gráfica en el intervalo correspondiente, que este es del 2 al 4, el otro era del 4 al no sé cuánto, etcétera, y este es del 11 al más infinito. Y por lo tanto,
ahí van a poder decir, cuando x es menor que 11 la función es creciente y para x mayor que 11 la función es decreciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el día 11 el paciente va a tener la cantidad máxima de componentes. ¿Ya? Como a modo de sugerencia, cuando hagan las gráficas, cuando hagan el estudio, una vez que pueden, por ejemplo, dibujar estas tres por separado, y pueden dibujar por separado, y van marcando acá los pedacitos de gráfica, que, bueno, el lápiz no me marca, pero hagan los pedacitos. Entonces ahí van a ustedes visualizar cuál es el valor donde la función es máxima. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero hagan el trabajo de hacer las gráficas. O sea, deben hacer las gráficas para poder llegar a este análisis. ¿Ok? ¿Ya? Ya. En la pregunta E dice, demuestre que f es estrictamente decreciente para x mayor o igual que 11. A ver, cuando ustedes tienen una prueba de alternativa, en términos generales, no es fácil hacer una prueba donde aparezcan demostraciones, pero podría ser como del estilo que en alguna parte por ahí apareció, me parece que con ustedes. Dada la siguiente demostración, los pasos donde está incorrecta o algo así, así como haciendo un análisis de la estructura de la demostración, y una cosa así se podría preguntar como en alternativa, ¿ya? Obviamente si es una prueba de desarrollo, se les pide directamente que hagan la demostración, ¿cierto? Como en este caso, demostrar que la función es estrictamente decreciente para x mayor o igual que 11, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de, aquí está, es estrictamente, a ver, déjenme buscar el lápiz, es estrictamente decreciente. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Si x1 es menor que x2, uno tiene que probar que f evaluado en x sub 1 decreciente, por lo tanto es mayor que f de x2. Esto es la definición de ser decreciente, ¿cierto? F decreciente. Ya. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a probar que es decreciente? Para los x mayores o iguales que 11, por lo tanto, sean x1 y x2, están dentro de este rango, porque aquí estamos analizando que se nos pide probar que es decreciente. Entonces, sabemos el x1, bueno, el x1 es mayor o igual que 11 y el x2 es mayor o igual que 11. Por eso dice acá que x1 y x2 pertenecen al intervalo donde nosotros estamos analizando. Entonces partimos. x1 es menor que x2. Fíjense que al final ustedes tienen que llegar a f de x1 es menor que, perdón, al revés, f de x1 mayor que f de x2. Esto que está acá es la tesis que ustedes no la, perdón, con doble acento, que ustedes no la pueden, no la van a usar. Ustedes tienen que partir de acá y hacer una construcción para llegar a esto. Si bien es cierto, uno utiliza la tesis, pero ojo, la utiliza en borrador. Usted, en la prueba pasada, ustedes casi todos me hicieron una mezcla entre ocupar tesis y ocupar la hipótesis, pero el problema es que me lo escribieron en la prueba. Ustedes esas mezclas las pueden hacer y después tienen que generar una estructura lineal donde no se vea que ustedes están ocupando la tesis, porque si se ve, está mala la demostración, no la pueden ocupar. Entonces, así, cuando yo pongo este paréntesis, que ustedes no me lo tienen que mostrar nunca jamás en la vida, uno dice, bueno, yo quiero llegar a esto. ¿Qué cosa es f evaluada en x sub 1? Cuando la f, perdón, el x1 y el x2 viven en este rango, ¿cuál es la rama que tengo que tomar? Tenemos que tomar la rama, espérense un poco, fíjense que estamos tomando el x1 y el x2 acá, acá. Por lo tanto, la función que nosotros tenemos es esta que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos gustaría a nosotros probar? A nosotros nos gustaría probar esto. Esto es f de x1 y esto es f de x2, ¿no es cierto? Entonces uno en borrador, a ver, déjeme borrar todos los rayones que tengo ahí. En borrador,
En borrador, ojo, en borrador, vuelvo a reiterar, uno, ¿qué hace? Toma, dice, ¿qué quiero probar? Que fx1 es mayor que fx2. ¿Qué significa esto? Ah, esto que está acá, fx1 es mayor que fx2. ¿Y qué significa esto? Y empiezo a trabajar y digo, ah, esto es igual a esto, puedo simplificar, y después llego a esto otro que está acá, y después llego a esta otra expresión, y después llego acá. Ah, pero, ojo, porque de acá yo tengo que partir de algo de aquí como que nos quedamos entrampados, por decirlo de alguna manera. Ah, pero uno dice, si x1 es menor que x2, significa que x2 menos x1 es mayor que 0. Esto es verdad. No hay nada que probar, porque por hipótesis estamos tomando que x1 es menor que x2. Pero necesitamos, y por lo tanto tenemos este que está acá, que es positivo, es mayor que 0. Pero nos falta analizar qué pasa con este factor. Bueno, nosotros sabemos que el x1 es menor que x2 y también sabemos que x1, no me deja escribir, que x1 es mayor o igual que 11 y el x2 es mayor o igual que 11, ¿cierto? A ver, espérense un poquito, mi lápiz no me quiere escribir. El x1, bueno, si el x1 es mayor o igual que 11 y el x2 es mayor o igual que 11, si sumamos x1 más x2, nos queda mayor o igual que 22, por ejemplo, ¿cierto? Si x1 más x2 es mayor que 22, mayor o igual que 22, en particular, el 22 es mayor que 18. ¿Por qué a uno se le ocurre el 18? Porque hicimos la construcción en borrador y llegamos a esta expresión que está acá. Pero esta expresión que está acá hay que justificarla. Entonces el x1 más x2 sabemos que lo podemos dejar tal cual porque sabemos que es positivo, pero tendríamos que acotarlo por el 18. Entonces, ¿cómo lo acotamos por el 18? Con lo que les estoy explicando recién, que no me dejó escribir, que x1 es mayor que 11, mayor o igual que 11, y el x2 es mayor o igual que 11. Por lo tanto, x1 más x2 es mayor o igual que 22. Y 22, obviamente, es mayor que 18. Claro, uno dice 22 es mayor que 18, mayor que 17, mayor que 15, pero ¿por qué a uno se le ocurre poner el 18? Porque esta es la construcción que uno hizo. O sea, a ver, lo que quiero que entiendan, que esta parte que está acá, esto al revés, uno lo hace en borrador, no lo muestra. ¿Me entiendes? O sea, ustedes parten en su borrador, parten escribiendo esto en su borrador. Dicen, yo quiero llegar a esto. Y esto es la tesis, sí. Y empiezan a trabajar, y llegan a algo que es verdad. Algo que saben que es verdad, o que pueden probarlo. Entonces, la demostración consiste en que ustedes parten de esto que es verdad, que en este caso esa verdad corresponde a esto que está acá. Esto es una verdad. Y a partir de esta verdad, empiezan a devolverse y por lo tanto construyen su demostración. Esto es lo que ustedes muestran. Construyen su demostración y llegan a probar esto que está acá. ¿Me entienden? El borrador no se entrega, no se muestra al profesor porque está malo, porque está incorrecto, ¿me entiendes? Sino que es como la pega que uno tiene que hacer previa para poder hacer una demostración directa y limpiecita, digamos, justificando cada uno de los pasos. Si se fijan acá, en ninguna parte del desarrollo aparece la tesis, sino que aparece acá al final, cuando ustedes ya llegaron a concluir la tesis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es estrictamente creciente. Y la última la vamos a dejar para la próxima semana. Como les dije recién, estimados, la próxima semana va a ser solo de consultas, pero obviamente vamos a estar en clases. Yo les voy a pedir que ustedes me lancen todas sus dudas, y va a ser concentrado en la prueba, y obviamente el día jueves nos vamos a concentrar en consultas de cualquier materia en realidad, pueden hacer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería.